El día de hoy continuamos estudiando la metodología de la investigación y en esta oportunidad vamos a iniciar a abordar la unidad número 4, que está denominada Marco Conceptual, un marco teórico de la investigación. Todo profesional del derecho se constituye en un investigador, puesto que este trabajo consiste fundamentalmente en investigar con respecto a un caso, a un problema o a una situación de la vida real. Esto nos conduce a tener que formarnos unas ideas que han surgido producto de la primera apreciación que surge en nuestra mente a través de los sentidos. El ejercicio del derecho, ya sea desde el punto de vista del abogado litigante, el juez, el fiscal, el docente o el asesor, implica que éste, teniendo un punto de partida de una información, debe de realizar un procedimiento de carácter intelectual para forjarse una idea y luego realizar un análisis, lo que convertirá en un conocimiento que fundamentará sea una decisión o un punto de vista que conducirá a la realidad. Los planteamientos empezados en este párrafo implica que antes de iniciar una investigación de carácter jurídica, tenemos que tener en cuenta cómo manejar la información que recibimos a través de nuestros sentidos y sobre todo cómo vamos a procesarla, cuáles serán las leyes que regirán ese pensamiento que luego va a formar parte de una realidad a partir del análisis que hacemos, ¿verdad? O el razonamiento que hacemos de esa información que hemos recibido. El día de hoy, entonces, conoceremos lo que es el marco teórico o el marco conceptual en la investigación jurídica. El objetivo que nos hemos planteado es aplicar herramientas generales y específicas en la investigación documental que ha precedido en el tema de investigación. Este segundo objetivo es elaborar un borrador del marco conceptual considerando el tema de investigación. Y es importante habituarnos en la lectura para poder formar nuestro marco conceptual. El plan temático del día de hoy es una definición. Vamos a saber qué es marco conceptual o teórico y cuál es la estructura de ese marco conceptual. Iniciemos por hablar de lo que es la revisión de la literatura. Es indispensable la revisión de la literatura y esto consiste en la búsqueda de trabajos previos a efecto de que las ideas de investigación no resulten desconocidas, no resulten vagas, sino que puedan servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos que motiven al investigador para la elaboración de las teorías, la solución del problema, la propuesta de proyecto, entre otros. Esta fase, por tanto, implica la necesidad de conocer los antecedentes sobre el tema para que no, no investigar sobre un contenido ya muy trabajado, en cuyo caso se requiere emplear un enfoque novedoso no estudiado. Es decir, si nosotros pretendemos realizar una investigación sobre una temática que ya ha sido profundizada, que ya hay varios contenidos desarrollados por otros autores, sí es válido seguir conversando, seguir hablando, seguir investigando del tema, pero lo vamos a hacer desde un enfoque que sea novedoso, que sea algo diferente a lo que ya se ha venido trabajando. Se busca aquí la originalidad, la que pide la estructura formal de esa idea de la investigación. Una vez que ha sido aprobado el tema, el estudiante debe de proceder a efectuar un sondeo sobre la bibliografía en general a fin de lograr una visión global de este tema, seleccionar los títulos, los subtítulos, los capítulos que tentativamente van a formar parte de la investigación. De esta forma,
se traza o se delimita un índice capitular, un marco teórico del trabajo en cuestión, ¿verdad? Que se va a hacer. Con este acercamiento, lo que se despliega de esta información puede bosquearse o perfilarse desde ya una introducción en el trabajo que se va a realizar. Esta va a contener una descripción clara de la estructura del proyecto, las bases de la investigación que se va a realizar, el valor que se establece en la medida en que se tiene plena claridad y concreción sobre las razones para analizar el objeto de estudio de la investigación del tema que hemos elegido. También tener ya acá un sustento de todo lo que venimos estudiando y por tanto la metodología también de aproximación a la realidad que permita delimitar el problema, saber seleccionar la muestra representativa de este problema, los instrumentos necesarios para recopilar nueva información, el uso de técnicas de análisis de datos o los resultados que se obtengan y los que se consideren temporalmente para este proceso de investigación. Acá vamos a conseguir con esto poder diseñar ese aparato o esa fase del método. En suma, se va a comprender lo que se desarrollará en el proyecto de investigación, pero que una vez realizado constituirá parte del contenido de la introducción del informe final del trabajo que se está haciendo, en cuyo caso esta redacción se hará en tiempo pasado y no a futuro, como la del plan de trabajo. La función de la introducción tiene una aproximación de que va a permitir que el lector, quien acceda a ese documento, ¿verdad?, tenga la comprensión de los conceptos generales del tema, la mención de cómo ha sido desarrollada la investigación, la manera que se logre percibir lo que el investigador pretendía hacer y el proceso lógico que efectuó para lograrlo. Y para ello presenta en ella lo relativo al planteamiento del problema y al método, ¿verdad?, porque forman parte a su vez del proyecto de trabajo. Es necesario realizar la revisión de la literatura para que entonces nosotros podamos darnos una idea de ese planteamiento del problema y que podamos también determinar en la introducción que va a contener nuestro trabajo investigativo. Después de que se haya planteado el problema y las preguntas de la investigación, así como se haya definido los objetivos y evaluada la relevancia y la factibilidad del estudio, se puede ahora sustentar teóricamente ese estudio. La elaboración del marco teórico comprende la revisión de la literatura, que ya decíamos, y la adopción también de una teoría o un desarrollo de una perspectiva teórica. ¿Esto qué es lo que va a implicar? Pues implica analizar y exponer los enfoques teóricos que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio que estamos realizando. El marco teórico, también llamado marco conceptual, está definido como el conjunto de información que constituyen la columna vertebral del trabajo de investigación llevado a cabo. Debe de estar conformado por todas aquellas fuentes de información básica y complementaria a las que se haya acudido el investigador. Las fuentes pueden ser libros, pueden ser periódicos, revistas, imágenes, sonidos, pueden ser fuentes de internet, ¿verdad?, entre otras cosas.
Algunas de las funciones que tiene el marco teórico que nosotros vamos a encontrar acá es ampliar el horizonte de estudio y ofrecer una guía al investigador, ¿verdad? Para que concentre su problema y también evite alguna desviaciones del tema. Estas funciones que tienen el marco teórico son indispensables, pues va a ayudar a la tarea del investigador en el estudio que está ofreciendo. El ampliar el horizonte del estudio y ofrecer una guía al investigador para que pueda delimitar su fuente de información, para que pueda centrarse en el problema y así no haya una desviación de lo que pretende ofrecer al lector y sobre los objetivos que se ha planteado. Entonces, de esta manera, con el marco teórico no va a haber una desviación sobre los temas o los subtemas que él ya haya propuesto enmarcar en el trabajo investigativo. Además que permite también ampliar la descripción y el análisis del problema que ha sido planteado. De igual forma, sirve para fomentar las hipótesis que deben dar respuestas a las preguntas que se ha formulado el investigador, así como orientar hacia la organización de los datos o los hechos significativos para describir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Estas son las funciones del marco teórico que lo que hacen ayudar con la tarea al investigador. Pueden variar algunas de las estrategias que va a usar el investigador, pero a fin de cuentas es construir el marco teórico. Podemos decirte que esta estrategia para construir nuestro marco teórico ya lo podemos adoptar en una teoría ya existente o bien desarrollar una nueva perspectiva teórica. Acá lo importante es explicar claramente lo que consideramos sobre nuestro tema. Eh, para dejarlo mejor claro, debemos decir de que al marco de referencia, el marco teórico, también es llamado marco de referencia, es llamado marco conceptual o bien marco teórico conceptual, de modo de que puedan verificar, ¿verdad?, de todas estas formas en que ha sido considerado esta fase. En el marco teórico, en síntesis, podemos decir de que la función del marco teórico es el de situar nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que permitan orientar nuestra búsqueda y nos ofrezcan además una conceptualización adecuada de los términos que vamos a estar utilizando. El marco teórico está compuesto también de una estructura que es importante poderla conocer de modo que nos sirva para el trabajo que estamos realizando en este curso y poder presentar de una manera adecuada el marco teórico o marco conceptual, también llamado, ya les decía, marco de referencia. ¿Cuál es entonces esta estructura? Estructurar el tema hace referencia a identificar cuáles son los aspectos que se van a desarrollar. Es decir, el tema debe estar conformado por diferentes aspectos, como las teorías, como conceptos, como definiciones, características, elementos, la clasificación, la semejanza o diferencia con otras figuras jurídicas, una concordancia de las leyes, el derecho internacional, el derecho comparado, entre otras cosas. Para ejemplificar el marco conceptual, vamos a elegir un tema y en este caso
vamos a hacerlo de decir eh, del delito de homicidio. A partir de este tema, nosotros podemos armar nuestro marco conceptual, a través de las estructuras que se le da. El investigador debe de colocar en cada uno de los cuadros del mapa conceptual el nombre del aspecto que él considera que va a desarrollar a través de la investigación. No importa que se repitan o que un tema involucre a otro, ya que una vez que ha sido finalizado el mapa conceptual, se va a proceder a organizarlos en capítulos. Entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, diciendo el tema, ¿no? Si elegimos un tema que decimos va a ser el delito de homicidio, entonces acá vamos a componerlo desde primero el análisis jurídico, el mapa conceptual, donde vamos a tener todos los conceptos, las definiciones, los principios, por ejemplo, vamos a desarrollar, por ejemplo, sería parte de nuestro marco conceptual en este tema del delito de homicidio, realizar el derecho internacional y otras leyes, ver el tipo, el verbo tipo, el objeto jurídico, el bien jurídico protegido, los sujetos, las clases de este delito, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, la tipicidad, por ejemplo, qué aspectos históricos podemos considerar y que están relacionados con nuestro tema, también el derecho comparado y otros tipos de delitos que pueden hacerse con ellos una semejanza o diferencia. Si hablamos del delito de homicidio, por ejemplo, podemos compararlo con el genocidio, con el asesinato, con el feminicidio, de modo de que hayan aquí una relevancia de factores que indiquen, ¿no?, la comisión de este delito y los aspectos que puedan considerarse o las circunstancias que modifican, por ejemplo, la responsabilidad penal. Podemos hablar de la tipicidad, las formas de la culpa, por ejemplo. En fin, haciendo una comparación o un ejemplo y tomando como tema el delito de homicidio, aquí vamos a desarrollar todo lo que de él se ha hablado y todo lo que nosotros hemos accedido a la información a través de la revisión de la bibliografía que hacemos. Entonces, el mapa conceptual se va a ir desarrollando a través de ese mapa que nosotros vamos, de ese cuadro conceptual en que le vamos a colocar a cada uno de los cuadros un nombre. Entonces, en este caso, ir considerando acá cómo va a irse desarrollando nuestro tema. Lo vamos a hacer por título, luego por capítulos y así vamos a ir conformando. No importa de que un tema se involucre con el otro o que haya al final una relación entre ellos, sino porque al final vamos a proceder nosotros a organizar el trabajo y lo vamos a hacer esta organización en capítulos. El cuadro conceptual o el mapa conceptual nos va a servir para darle esa estructura lógica a nuestro documento de investigación para luego tener ese informe final.